Hermanos, gracias a Dios le damos en esta ocasión porque nos permite reunirnos para llevar a cabo este culto de adoración. Gracias a Dios le damos también por su palabra y por la oportunidad que nos da de poder meditar en ella. También le agradecemos al Señor por la vida, por la salud y porque hasta aquí nos ha ayudado. El día de hoy, hermanos, quiero compartir un pasaje de la palabra del Señor que se encuentra en Romanos capítulo 8, versículos 26 y 27. Dice de la siguiente manera: y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues qué hemos de pedir como conviene, no lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Yo creo que es una gran bendición, hermanos, el hecho de que Dios nos haya dado de su Espíritu en el momento que aceptamos a Cristo como nuestro Salvador. De lo contrario, hermanos, nuestra vida cristiana fuera diferente. Si no tuviéramos el Espíritu, hermanos, estuviéramos ahora solos. Pero el Señor nos dijo: no os dejaré huérfanos, no os dejaré solos, enviaré al Consolador. Y se refiere al Espíritu Santo. Es una bendición, hermanos, el hecho de tener al Espíritu Santo con nosotros desde el momento que aceptamos a Cristo. ¿Por qué, hermanos? Porque el Espíritu Santo nos revela toda la verdad. Y es a través del Espíritu Santo como nosotros vamos a alcanzar a entender la palabra, sobre todo cuando hay pasajes difíciles y que no podemos entender. El Espíritu Santo es nuestro guía. El Espíritu Santo nos dio dones, es nuestro consolador, nos dio de sus frutos. Y también, hermanos, algo muy importante, el Espíritu Santo mora en nosotros y nos fortalece en los momentos de debilidad. Y como vamos a ver el día de hoy, intercede por nosotros ante su Padre. Esa es una garantía que tenemos, hermanos, de que el Señor siempre estará atento de nuestras necesidades, de nuestras debilidades. Cuando hablamos de teología, nos referimos, hermanos, del conocimiento de Dios, de sus atributos, de su eternidad, de su bondad, de su sabiduría. Cuando hablamos de cristología, nos estamos refiriendo al estudio de Jesucristo como nuestro Salvador. Pero cuando hablamos de neumatología, nos referimos al estudio relacionado con el Espíritu Santo. El día de hoy estaremos tratando el tema: el Espíritu Santo intercede por nosotros. Hermanos, yo creo que es muy importante que aprendamos a establecer vínculos con el Espíritu Santo. Que aprendamos como iglesia, como cristianos, como familias, a establecer vínculos con el Espíritu Santo. En Ezequiel 20:37 encontramos el vínculo del pacto, el vínculo del nuevo pacto. Igual en Efesios 4, del 1 al 3, dice: solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Aquí se establecen dos vínculos: el vínculo de la unidad del Espíritu, pero también el vínculo de la paz. Y yo creo que eso es lo que tenemos que buscar cada día, hermanos. El espíritu, el vínculo de la paz y de la unidad. En Colosenses 3, 12 al 15, encontramos, dice de la siguiente manera: sobre todas estas cosas,
vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. Dice en 1 Corintios 13, ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, pero el mayor de ellos es el amor. ¿Y por qué, hermanos? Porque ese fue el proyecto que Jesucristo trajo a este mundo, un proyecto fundamentado en el amor. Amor a Dios, amor al prójimo y amor a ti mismo. Y por amor, hermanos, Él llegó hasta la cruz del Calvario. Es por eso importante, hermanos, que establezcamos el vínculo perfecto del amor y como hijos de Dios con la ayuda del Espíritu Santo. En Efesios 4:16 también encontramos un vínculo más que dice la palabra, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. El vínculo del crecimiento. Necesitamos, hermanos, crecer cada día en nuestra vida espiritual, pero con la ayuda del Espíritu Santo. Quiero compartirles también en esta ocasión y decirles, hermanos, que nosotros como hijos de Dios debemos estar seguros que el Espíritu de Dios está con nosotros. Encontramos en Romanos 8 algunas evidencias que nos van a mostrar la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. En Romanos 8:1 dice que andamos en el Espíritu. Los hijos de Dios andamos en el Espíritu. Andar en el Espíritu, hermanos, es hacer la voluntad de Dios, estar bajo la voluntad de Dios. Andar en el Espíritu es dejar que el Espíritu Santo gobierne y guíe nuestra vida. En Romanos 8:5 también dice la palabra que pensamos en las cosas del Espíritu, no en las cosas de la carne, sino en las cosas del Espíritu. Y en Romanos 8:9 y 11 dice que el Espíritu Santo mora en nosotros. Y eso, hermanos, es una gran bendición, que el Espíritu Santo more en nosotros, porque nos da confianza, nos da seguridad para enfrentar los desafíos de este mundo, para enfrentar las acechanzas del enemigo, para poder enfrentar los problemas de esta vida. ¿Por qué? Porque sabemos que el Espíritu Santo está con nosotros, vive en nosotros, mora en nosotros. Y Romanos 8:14 dice que somos guiados por el Espíritu de Dios. Si somos hijos de Dios, somos guiados por el Espíritu de Dios. Eso es muy importante, hermanos. Como podemos ver, estas evidencias nos van a dar la seguridad y de que el Espíritu Santo mora en nosotros y que está en nosotros. Vamos a ver 3 enseñanzas relacionadas con el Espíritu Santo en esta ocasión. Primeramente, hermanos, el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. Dice en Romanos 8:26, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Yo creo que tenemos que aceptar que somos seres humanos. Y como seres humanos tenemos defectos, tenemos debilidades muy grandes. Es por eso que hay una promesa para el mundo que no tiene a Cristo. Dice que el Espíritu Santo convence al mundo de pecado. Y esa es una gran bendición. Porque es a partir del Espíritu Santo como la persona se va a dar cuenta de sus debilidades, de su pecado, de su maldad. Pero hermanos, también como cristianos tenemos debilidades.
Y dice 1 Corintios 10:12, el que piensa estar firme, mire que no caiga. No nos confiamos, hermanos, en nosotros mismos. Confiemos en las promesas de nuestro Dios. Porque hay momentos que podemos caer en el orgullo, en la falta de servicio a Dios, en la soberbia, en las críticas, en el juzgar a otras personas. Hermanos, el Señor sabe que somos débiles, que somos humanos. Por eso, hermanos, nos dio de su espíritu para que nosotros estemos firmes. Dice el Salmo 117, porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia y la fidelidad de Jehová es para siempre. Como podemos ver, hermanos, estamos aquí el día de hoy, no por ser los mejores cristianos, no por ser los cristianos más fuertes espiritualmente. Estamos aquí por la gracia y por la misericordia de Dios. Cuando hablamos de la misericordia de Dios, nos referimos a que Dios no permite que las cosas vanas y que los castigos y las consecuencias de nuestros actos nos alcancen cada día. Por eso estamos aquí. Pero también se manifiesta en nuestra vida su gracia. Y cuando hablamos de la gracia de Dios, nos referimos que cada día recibimos muchas cosas, muchas bendiciones que nosotros no merecemos. ¿Por qué? Porque la gracia de Dios nos sobrepasa en nuestras debilidades. Ese, hermanos, es realmente una gran bendición. Es una gran bendición porque sabemos que Dios es grande. El otro punto que vamos a ver, hermanos, es que el Espíritu Santo intercede cuando tomamos malas decisiones. No podemos negar, hermanos, cada día o en ocasiones hemos tomado malas decisiones o en nuestra vida muchas decisiones las hemos tomado de manera equivocada. Dice Santiago 4:3, pedís y no recibís porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Ese es el problema, hermanos, que a veces pedimos para nosotros. Nos olvidamos de pedir conforme a la voluntad de Dios y no recibimos porque hemos pedido mal. ¿Cuántas veces en la vida hemos tomado decisiones equivocadas, como Jonás, creyendo que él había tomado una buena decisión? Dejó a un lado lo que Dios le había pedido. No quiso cumplir la misión que Dios le había puesto en sus manos, de ir a predicar la palabra a Nínive, el arrepentimiento, y quiso escapar de la presencia de Dios. Y vemos cómo Jonás tuvo que enfrentar las consecuencias muy dolorosas de su vida por desobedecer a Dios. Tenemos el ejemplo también de el hijo pródigo, que en algún momento dentro de su juventud él creyó que con la herencia en sus manos él iba a ser feliz y que era mejor una vida así que la vida que él estaba llevando en su casa con sus padres, con su familia. Cuando él recibe la herencia se va al mundo y malgasta su dinero, malgasta su vida. ¿Hasta dónde llegan las consecuencias de este joven en su vida? Claro, le afectan varias áreas de su vida, no solamente la espiritual, la familiar, la personal. Él tiene que enfrentar las consecuencias muy difíciles. Pero, hermanos, Dios tenía un propósito. Él llega al arrepentimiento, al conocimiento de su error, de su pecado, se arrepiente y pide perdón a Dios y a su Padre.
y busca una nueva oportunidad. Yo creo, hermanos, que en esta parábola encontramos varias enseñanzas. Una de ellas es, hermanos, que todos nosotros en algún momento de nuestra vida hemos actuado, hemos vivido como el hijo pródigo. Hemos desobedecido los mandamientos de nuestro Padre, los mandamientos de Dios. Hemos descuidado nuestra vida espiritual y nos hemos ido a los deseos del mundo. Claro, pagando las consecuencias necesarias. Pero también hay momentos en la vida que hemos tomado el papel, el rol del papá, del hijo pródigo. Este padre dejó que su hijo enfrentara al mundo por sí mismo y que se diera cuenta cuáles son las consecuencias de desobedecer a Dios, de desobedecer a sus padres. No fue a un padre que quisiera retener a su hijo por la fuerza y tenerlo ahí siempre con él. Lo dejó en libertad, que él tomara decisiones equivocadas, sí, pero que las tomara y que enfrentara las consecuencias. A veces hemos tomado también esa decisión, ese rol, pero también hemos tomado el rol del hermano del hijo pródigo, que no estaba dispuesto a reconciliarse con su hermano, a perdonarlo, a recibirlo nuevamente en casa. Y ese es uno de los problemas que vivimos ahora, hermanos, en las familias, en las iglesias. No estamos dispuestos a perdonar, no estamos dispuestos, hermanos, a olvidar las ofensas, el pasado de nuestros hermanos. Y eso, hermanos, viene a destruir las familias, viene a destruir las iglesias. El hermano del hijo pródigo se cerró en su orgullo, se cerró en su propia mentalidad y no quería ver más allá donde estaba viendo su padre, en el futuro, en la relación de una familia, en la armonía de una familia. Él estaba pensando en él mismo. Y hay ocasiones, hermanos, que tomamos ese papel, ese rol del hermano del hijo pródigo. Son decisiones equivocadas, hermanos, decisiones equivocadas. Por eso el Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Y gracias a Dios le damos por ello, hermanos, porque en esos momentos es cuando el Espíritu Santo interviene, toma nuestro lugar, interviene, intercede ante su Padre. También el Espíritu Santo intercede por nosotros conforme a la voluntad de Dios. Dice la palabra en Romanos 8:27, mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Siempre, hermanos, el Espíritu Santo va a interceder por nosotros, pero conforme a la voluntad de Dios. Desafortunadamente ahora el hombre está haciendo su propia voluntad. El hombre se ha alejado de la voluntad de Dios. A veces los cristianos hemos caído en esa actitud, que hacemos nuestra propia voluntad y no consultamos a Dios lo que vamos a hacer. Eso, hermanos, es terrible, es peligroso. Alejarnos de la voluntad de Dios. No podemos, hermanos, nosotros hacer nuestra propia voluntad porque somos hijos de Dios. Los hijos de Dios debemos someter nuestra vida, nuestros actos, nuestra voluntad a la voluntad de Dios. ¿Por qué, hermanos? Porque si el Espíritu Santo está intercediendo por nosotros, es porque Dios tiene un propósito para nosotros. Romanos 8:28 dice, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito han sido llamados. Hermanos,
Dios nos ha llamado con un plan, con un propósito para nuestra vida. Hemos alcanzado a realizar ese propósito que Dios tiene para nosotros, hermanos. Hemos entendido cuál es el propósito que Dios tiene para nuestra vida. Lo estamos llevando a cabo, hermanos. Si es que el Espíritu Santo está intercediendo por nosotros, es porque Dios tiene un plan, hermanos, para nosotros, para nuestra vida. Y debemos entender eso, hermanos, con sabiduría, para poder hacer lo que Dios está esperando que nosotros hagamos. En Romanos 8:26 encontramos tres enseñanzas, que ya las vimos. Una de ellas es una promesa, donde dice, de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Es una promesa que debe fortalecer nuestra vida espiritual, que debe fortalecer nuestra fe, que debe fortalecer nuestro servicio a Dios, nuestra adoración a Dios, porque sabemos que el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pero también en este versículo encontramos una realidad. Esa realidad, hermanos, es que nosotros tomamos decisiones equivocadas. Sin embargo, cuando eso sucede, el Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos indecibles ante su Padre. Pero también, hermanos, encontramos la ayuda de un intercesor, que es el Espíritu Santo. Hermanos, estamos pasando en este momento, a lo mejor por tiempos de pruebas, a lo mejor algunos momentos de enfermedad, otros probablemente por situaciones de necesidades. En fin, hay muchas cosas, hermanos, que la vida nos va a traer y que tenemos que enfrentarlos, hermanos, con mucha fe, con mucha oración. En este momento, hermanos, yo les invito a que busquemos la ayuda de Dios a través de su Espíritu, que tratemos de vincular nuestras vidas, hermanos, a través del Espíritu Santo. Sabemos, hermanos, que tenemos problemas, necesidades, debilidades, pero con la gracia de Dios y su misericordia, el Señor no nos va a dejar solos. Contamos con el Consolador y con la ayuda e intercesión del Espíritu Santo. Sigamos orando, hermanos, por el mundo que está perdido. Sigamos orando, hermanos, por los enfermos. Sigamos orando por los que no conocen a Cristo, para que Jesús los salve y para que el Espíritu Santo los convenza de pecado. Hermanos, no paremos, sigamos alabando al Señor. Aunque haya problemas, aunque haya necesidades, sigamos adelante, hermanos. Confiemos, el Señor nos ha dado el Consolador. Él está con nosotros. Hermanos, que el Señor nos bendiga a todos.